A todos los estudiantes del libro Durante, vamos a contestar la pregunta: ¿qué dijo Jesús acerca de la ley de Dios y la voluntad del Padre? Esto está en el documento 141.2 y 145.2. Antes de partir a Pella, es decir, cuando estaban caminando de pueblo en pueblo Jesús con sus discípulos, antes de partir a Pella para predicar el Evangelio, Jesús les instruyó a los apóstoles acerca de la ley de Dios y la voluntad del Padre. Y Jesús les dijo: se os ha enseñado a esperar el advenimiento del reino de Dios, y ahora yo he venido anunciando que este reino, por tanto tiempo esperado, está cerca, y en efecto ya está aquí en nuestro medio. En todo reino debe haber un rey sentado en su trono que establece las leyes del reino. Y es por eso, y está hablando de los reinos terrenales, no de los reinos del cielo, ¿ok? En todo reino, de aquí de la tierra o de cualquier otro planeta, debe haber sentado un rey en el trono que establece las leyes del reino. Y es por eso que habéis desarrollado un concepto del reino de los cielos como un gobierno glorificado del pueblo judío, con el Mesías sentado en el trono de David, promulgando desde este lugar de milagroso poder las leyes para el mundo entero. Es decir, ellos concibieron la idea de que el Mesías vendría a ocupar el trono de David, a gobernar sobre la tierra, ¿ok? Incluso se atrevieron a decir que venía a gobernar con vara de hierro y todas esas cosas, ¿ok? Este era el concepto de los judíos que tenían el Mesías, ¿ok? Pero al morir en la cruz se crearon una continuación de lo mismo en un tiempo futuro, y el cristianismo de Pablo lo tomó como parte de su religión. Entonces Jesús continuó diciendo: pero hijos míos, no estáis mirando con los ojos de la fe, ni oyendo con la comprensión del Espíritu. Yo os declaro que el reino del cielo es la comprensión y la aceptación del gobierno de Dios en el corazón de los hombres. En verdad hay un rey en este reino, y ese rey es mi Padre y vuestro Padre. Somos en verdad sus súbditos fieles, pero la verdad transformadora, que en mucho trasciende este hecho, es que nosotros somos sus hijos. En mi vida esta verdad se hará manifiesta para todos. Y así fue. Jesús vino a vivir la vida como hombre y a demostrar que sí se puede alcanzar la perfección. En un punto de su vida él pudo hacerse consciente de su naturaleza divina, pero él siguió manifestándose como hombre. Ya al final de su ministerio fue que él hizo uso de sus atributos divinos para tratar de convencer a los judíos que no creían en él. ¿Okay? Pero él demostró en el Espíritu poder vivir una vida sin pecado, ¿okay? Viviendo en el Espíritu. Luego Jesús siguió impartiéndole estas lecciones y continuó diciendo: nuestro Padre también está sentado en un trono, pero no un trono hecho por manos humanas. El trono del infinito es la morada eterna del Padre. Él llena todas las cosas y proclama sus leyes a los universos tras universos. Y el Padre también gobierna dentro del corazón de sus hijos en la tierra, mediante el Espíritu que Él ha enviado para que more en el alma de los hombres mortales. Pero cuando por la fe descubrís que sois hijos de Dios, de allí en adelante no os consideréis criaturas sujetas a la ley de un Rey todopoderoso, sino como los hijos privilegiados de un Padre amante y divino. Y luego dijo: de cierto os digo que cuando la voluntad del Padre es vuestra ley, aún no estás en el reino. Es decir, mientras nosotros pensamos que hay que hacerlo así, como dice la Biblia, no estamos en el reino, que todavía no estamos en el reino. Pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis de verdad en el reino. ¿Okay? Es decir, cuando te haces consciente de que tú tienes tu espíritu residente en ti, donde quiera que tú vayas, ahí está Él mirando todo lo que tú haces, ¿ok? No para castigarte ni para juzgarte, sino para ayudarte a transformar tu comportamiento, tu conducta, ayudarte a perfeccionarla por medio de poner en tu mente contrapartes espirituales que a través del discernimiento de espíritu tú puedas tomarlo, poseerlo y transformarte a ti mismo. Entonces dices, pero cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis en verdad en el reino. Porque el reino se ha tornado de esta manera una experiencia establecida en vosotros. Y de esta manera seréis elevados a la alta posición de hijos libres de Dios, hijos liberados del reino.
porque ya no vamos a vivir más en la carne. Vivimos en la carne, pero no según la carne, sino según el Espíritu, según lo que me dice esa guía divina que está conmigo todo el tiempo. ¿Okay? Cuando conoces la verdad y la posees con todo tu corazón, esta te hace libre e indestructible. Entonces después en Amatus Jesús amplió un poco más esta enseñanza, este tema con los apóstoles. Dios es un padre y no un contador supremo, ocupado principalmente en asentar en los libros los pecados y el mal de los hijos descarriados de la tierra, la computación de sus maldades, para luego usarlos al abrir juicio justo como justo juez de toda la creación. Eso era muy difícil para aquella generación entender como padre amante de cada individuo. Es decir, no podían entender a Dios Padre como un padre amante de cada individuo, después de todas las barbaridades que aprendieron de los antecesores, que ya vimos ya en otros videos, que fueron modificadas, ampliadas fantásticamente y milagrosamente por los judíos, que se creían pueblo elegido, que sí, era un pueblo elegido, pero era un pueblo elegido no porque fueran mejor que nadie, sino que era el pueblo que escogió nuestro Padre para que a partir de ellos se difundiera el Evangelio, ¿ok? A todo el mundo. Pero como ellos se creían especiales y únicos, ¿ok? Pues entonces fueron los gentiles los que lo hicieron, ¿ok? Porque si ellos no lo querían, pues entonces Jesús se lo ofreció a los otros. Ok, entonces era muy difícil para ellos, pero desafortunadamente el cristianismo arrastró también muchas de estas cosas, producto de esa incomprensión. Tomás preguntó a Jesús, aquí, ¿y quién es este Dios del reino? Y Jesús le contestó, Dios es tu Padre y la religión, es decir, mi evangelio, es el evangelio de Jesús, no de Pablo, ¿ok? Es decir, mi evangelio no es ni más ni menos que el reconocimiento creyente de la verdad de que tú eres hijo de Dios. Y yo estoy aquí entre vosotros en la carne para iluminar con mi vida y enseñanza estas dos ideas. Entonces, ¿cómo podemos vivir según la voluntad del Espíritu? Como dije en otro video, pues tienes que hacerte consciente. Se habla mucho de el aquí y el ahora. Vive el aquí y el ahora. Pero ¿cuál es el aquí y el ahora? El hacerte consciente de tu espíritu residente, de la presencia divina, el ajustador del pensamiento, el fragmento de Dios que vive en ti, que va contigo, ¿ok? Que es un ser que está ahí contigo donde quiera que tú vayas, ¿ok? Donde quiera que tú vayas, ahí está. Entonces, si tú, es decir, es mi voluntad que se haga tu voluntad. Cuando tú vives la voluntad del espíritu residente que vive en ti, entonces tú vas a saber qué es lo que te está diciendo tu espíritu. Es decir, tienes que aprender. Si tú llegas a un lugar y vas a tomar una decisión, digamos que esa decisión tiene, vamos a poner algo que ocurre muy comúnmente. Digamos que vas a una tienda y te encuentras 2 frascos de perfume. Uno cuesta 20 y el otro cuesta 100. Y que yo sé que eso pasa mucho porque yo lo veo, lo oigo por ahí comentando, le cambias el precio a las 2 botellas. Le pones al de 20, le pones el sello del de 100 y al de 100 le pones el sello de 20 y entonces te llevas ese de 100 con el sello de $20. ¿Ok? Entonces, tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, pero si tú estás consciente en el aquí y el ahora de que al lado tuyo está un fragmento del Padre, ¿ok? Tu presencia divina, el ser divino que mora en ti, tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer eso, aun cuando tengas la opción de hacerla. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque no quieres contristar a ese espíritu. Y así es con todas las decisiones y todas las cosas que se presentan en la vida. Todas las oportunidades de mal que se presentan en la vida, porque se presentan muchas oportunidades de hacer el mal. ¿Ok? Pero cuando tú estás consciente en el aquí y la ahora de esa presencia divina al frente tuyo, al lado tuyo, y no lo haces porque sabes que ahí está y no quieres contristarlo, estás haciendo la voluntad de ese espíritu, no la tuya. Estás dejando de ser tú para ser él. Y así es en todo. Así es como tienes que perfeccionarte. Eso es lo que es vivir en comunión con Dios. Hacerse consciente aquí, ahora y en cualquier lugar que estés,
de que esa presencia, ese ser divino está al lado tuyo, mirando todo lo que tú haces, no para castigarte ni para juzgarte, sino para ayudarte a perfeccionar tu conducta. Y es la forma en que tú te vas elevando y vas creciendo, vas elevándote a niveles espirituales superiores. Bueno, hasta aquí este video, los espero en el próximo.